Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, muchísimas gracias al Senapre por la invitación y por abrir este espacio para platicar un poquito de evaluación. Para mí es un gusto enorme estar aquí con todos ustedes. Pocas veces tenemos una audiencia tan grande para hablar de evaluaciones, así que muchísimas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Roberto Guerrero Compeán y trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y desde hace varios años me dedico a temas de gestión de riesgo de desastres, evaluación y aplicación de análisis económico en el banco. Y hoy quiero hablar de algo muy concreto, que es cómo usamos la evaluación para proteger mejor, para proteger vidas, para proteger infraestructura crítica, para proteger recursos públicos. Y aquí quiero empezar quitándole un poquito el peso negativo a la palabra evaluación, porque muchas veces cuando escuchamos evaluar, pensamos en auditoría, en reportes que nadie va a leer, regaños, en burocracia, o en alguien que llega al final del proyecto a decirnos todo lo que estuvo mal. Pero la evaluación que nos interesa hoy es otra cosa completamente distinta. Es una herramienta para aprender, para corregir y sobre todo para reducir riesgo de manera real. En gestión de riesgo de desastres hay algo que nos obliga a tomarnos esto muy en serio, como ustedes saben. Nuestros errores no se quedan en un informe. A veces, desafortunadamente, nuestros errores se traducen en pérdidas irreversibles. Entonces, cuando hoy hablo de evaluación, no me refiero a cumplir con un requisito. Entonces, vámonos recio, no hay mucho tiempo. Si en algo sueno muy técnico, párenme, por favor. Les comento que lo que quiero es traducir los conceptos operativos a un lenguaje muy, muy fácil de entender. Y si no me sale, pues bueno, ahí sí me regañan por el chat. eh, Empecemos con algo fundamental. ¿Por qué evaluar en gestión del riesgo de desastres? Y aquí quiero empezar con algo muy concreto. La gestión del riesgo de desastres compite, como el doctor Cervantes acaba de mencionar, con prioridades. Compite con salud, con educación, con vivienda, con seguridad, con programas sociales. Y el problema de la gestión de riesgo de desastres es que cuando funciona no se ve. No hay fotos espectaculares, no hay inauguraciones después del desastre, no hay titulares en las noticias. Si un hospital no colapsa, nadie celebra. Si una ciudad no se inunda, pues aquí no pasó nada. Si una evacuación funciona y no hay víctimas, pues bueno, nadie va a esperar un premio, ¿eh? Entonces, ¿cómo defiendes ese tipo de inversión frente a una Secretaría de Hacienda o frente a un Congreso? No con buenas intenciones, sino con evidencia. Evaluar es lo que convierte la prevención en algo defendible frente a otras prioridades legítimas. Otro punto, los desastres no esperan. El desastre no se va a ajustar, no se espera que cerremos el proyecto, no se espera que llegue la evaluación final, no espera que esté listo el informe. Y aquí hay un mensaje muy importante. Evaluar en gestión de riesgo de desastres no puede ser solo algo que ocurre al final. La evaluación tiene que servir para aprender rápido y corregir rápido, para detectar algo que no está funcionando cuando todavía estamos a tiempo de corregir y no cuando ya pasó el evento y lo único que queda es documentar en dónde metimos la pata. Tercer punto, aprender y no repetir errores. En gestión del riesgo de desastres, repetir errores es carísimo, porque no se paga solo con dinero, se paga con tiempo perdido, se paga a veces con retrocesos en desarrollo y lamentablemente a veces también con vidas. Sin evaluación, lo que hacemos muchas veces es repetir programas porque así se ha hecho siempre, o porque así lo pidieron los de arriba, o porque son bonitos. Pero evaluar sirve para identificar qué funciona, qué más o menos funciona y qué definitivamente no funciona. Cuarto punto, que conecta con todo lo anterior, proteger a los más vulnerables. Sin evaluación, corremos el riesgo de proteger mejor a quien ya estaba mejor protegido, a quien tiene más información, a quien tiene más recursos y a quien puede responder más rápido. Evaluar nos permite ver quién se está beneficiando realmente de nuestros programas y si el riesgo se está reduciendo donde más importa. Y quinto punto, hacer versus lograr. En gestión de riesgos hacemos un montón de cosas, talleres, simulacros, obras, protocolos, y no digo que eso no sea importante. Sin ejecución no hay nada, pero hacer no es lo mismo que lograr. Evaluar es preguntarse, ¿eso que hicimos cambió algo en la realidad? Capacitar personas no es un fin en sí mismo. El fin es que cuando importa, esas personas capacitadas sepan qué hacer y lo hagan. Construir infraestructura no es el objetivo. El objetivo es que deje de fallar cuando llegue el evento. Entonces, evaluar es la forma de asegurarnos de que lo que hacemos realmente reduce el riesgo y no solo un montón de actividades.
Y con esto, claro, el siguiente paso es entender cómo evaluamos, pero quiero antes introducir una idea que nos va a acompañar en toda la plática. El economista como plomero. A mí esta idea me gusta mucho y sé que suena raro, pero aguántenme. Cuando uno piensa en economistas, normalmente piensa en modelos, en ecuaciones, en gráficas, en estadísticas y no en alguien metido debajo del lavabo. Eso está claro, pero justamente por eso esta metáfora es muy buena. Porque en el mundo real las políticas públicas no fallan porque están mal pensadas en la teoría. Fallan porque algo chiquito, aparentemente sin importancia, no funcionó como esperábamos. Y eso no lo arregla ni el mejor modelo económico del mundo. Eso lo arregla alguien que se mete al detalle, observa cómo funciona el sistema en la práctica y ajusta, como un plomero. El plomero es quien instala la política en el mundo real, la pone a funcionar bajo presión, con un presupuesto que no es infinito, con personas, con burocracia real, con incentivos y motivaciones que la teoría no va a capturar nunca. Y cuando algo no funciona, no escribe un informe explicando por qué en teoría debería haber funcionado, ¿no? Ajusta y arregla. ¿Por qué esto es tan relevante para la gestión del riesgo de desastres? Bueno, porque si somos honestos, la gestión del riesgo no falla por falta de diagnósticos, no falla por falta de mapas, no falla porque no hay apoyo del gobierno, no falla por falta de normas, falla por implementación, falla porque no hay coordinación, falla porque no hay procedimientos o hay procedimientos que nadie entiende, falla porque algo que parecía chiquito, menor, hasta un detallito administrativo como el inscribirse a un simulacro resulta bien importante. En gestión de riesgos tenemos nuestros propios detallitos que matan programas completos. Requisitos que excluyen hogares informales, mensajes de alerta demasiados técnicos que nadie entiende, refugios que existen pero que la gente no usa porque no se sienten seguros o como me pasó en un proyecto, por dónde estaban puestos los baños. Es en serio. Todo eso es plomería. ¿Qué tiene que ver esto con evaluación? Todo. La evaluación bien planeada es la herramienta del plomero. No es solo medir resultados al final, es observar cómo responde el sistema mientras está funcionando. Es ver dónde están las fugas, dónde se pierde presión, dónde falla la tuerca. Y entonces cuando hablamos del evaluador, del economista, del técnico como plomero, estamos hablando de alguien que observa, mide, instala, ajusta, aprende y mejora. Y esa es la lógica que exactamente necesitamos para evaluar bien en gestión del riesgo de desastres. Aquí viene una idea que parece obvia, pero en la práctica no lo es tanto. Y esto ya lo hablábamos antes en la mañana. Si hablamos de gestión integral de riesgo de desastres, nuestras evaluaciones también deben ser integrales. Y digo deberían porque, a ver, la verdad, muchas veces no son. En la práctica, muchísimos proyectos se evalúan casi solo por ejecución. Cuánto se gastó, si se cumplió con el calendario, si se entregaron los productos, si se cerró el contrato. Y está bien, todo eso importa, claro que sí. Sin ejecución, ya lo dije, no pasa nada. Pero ejecución no es lo mismo que reducción del riesgo. Aquí aparece una confusión muy común en gestión de riesgo de desastres y es que es asumir que si hicimos bien las cosas, entonces el riesgo bajó. Y eso no es cierto. Puedes ejecutar perfecto y aún así no mover exposición, no tocar vulnerabilidad y no reducir pérdidas. Muchos proyectos fallan no porque estén mal ejecutados, sino porque no verificamos si estaban logrando lo que decían que querían lograr. Aquí falta algo que es completamente clave, que es la trazabilidad. ¿Y qué quiero decir con trazabilidad en evaluación? Es poder responder sin cuentos. ¿Cómo conecto una acción concreta que hice con un cambio real en el riesgo? Si yo no puedo trazar esa línea, tengo a lo mejor un montón de actividades, pero no hay historia causal. Por ejemplo, capacitaciones. Organizas tus talleres, tus cursos, tus simulacros, y gracias a eso ahora tienes un montón de personas capacitadas. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿y qué cambió gracias a eso? La gente va más rápido, conoce mejor las rutas, sabe a dónde ir, confía en la alerta, y si no medimos eso, la capacitación es solo una actividad más. Cuando hablamos de evaluación integral, estamos diciendo varias cosas al mismo tiempo, que no basta con evaluar ejecución, que necesitamos evaluar resultados, que cuando se puede debemos evaluar impactos y que necesitamos construir la cadena completa entre lo que hacemos y lo que cambia en el mundo real.
La gestión de riesgo de desastres falla porque cuando medimos solo productos y asumimos que casi por arte de magia habrá resultados, pues no. Si decimos gestión integral, hay que medir lo integral. Si no hay trazabilidad entre acciones y cambios reales en riesgo y vulnerabilidad, la evaluación se queda cortita, aunque el proyecto se vea bien bonito en papel. Y con esto ahora nos toca aterrizar todavía más. ¿Qué significa evaluar en la práctica? ¿Por dónde se empieza? ¿Y cómo evitamos perder el tiempo midiendo cosas que no nos sirven? Evaluar es todo un proceso y como todo proceso tiene pasos bien claritos. Y lo voy a simplificar muchísimo, no porque no importe, sino porque cuando se complica además se hace imposible de aplicar. En la práctica, evaluar bien implica 3 pasos básicos. El error más común en evaluación no es metodológico, es conceptual. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas evaluaciones no salen bien porque empiezan respondiendo una pregunta que nadie necesitaba, que estaba mal hecha desde el inicio. Entonces, antes de hablar de datos, de métodos o de indicadores, hay que hacer una cosa muy simple y muy difícil a la vez. Definir bien la pregunta de evaluación. Y una buena pregunta de evaluación en gestión de riesgo de desastres siempre responde al menos 4 cosas. Uno, ¿qué intervención se implementó? Otra vez parece obvio, pero no es. Hacer prevención no es una intervención. Fortalecer resiliencia tampoco es una intervención. La intervención es algo concreto y tangible. Un sistema de alerta temprana, obras de drenaje, capacitación con simulacros, códigos de construcción modernizados. Es la tecnología de la política pública, vaya. Hay que saber exactamente qué fue lo que se hizo para poder evaluar. Segundo, ¿cuál es el resultado esperado? Y esto es bien importante porque cada intervención actúa por un canal distinto. Un sistema de alerta temprana no va a reducir vulnerabilidad estructural. Reduce exposición y pérdidas humanas. Una obra de drenaje no va a cambiar nunca comportamiento. Cambia daños físicos y pérdidas económicas. Entonces, si no definimos bien el resultado esperado, terminamos midiendo cosas que el proyecto nunca pudo producir. Tercero, ¿en cuánto tiempo esperamos ver el cambio? Y esto es muy importante para no vender humo. Hay resultados que se ven rápido. Mejor preparación, más coordinación, menores tiempos de respuesta, pero hay impactos que toman años en materializarse. Reducción de pérdidas acumuladas, cambios en patrones de inversión, cambios conductuales, baja de la pobreza inducida por desastres. Evaluar bien es calibrar expectativas temporales. Ahora, cuarto, ¿para quién? Porque no es lo mismo evaluar efectos en hogares vulnerables que infraestructura crítica. No evaluamos igual un gobierno local que al sector privado. Cada uno responde distinto, enfrenta restricciones diferentes y tiene incentivos distintos. En fin, si hacemos estas 4 cosas, se los prometo, ya hicimos la mitad del trabajo bien. Ahora viene el segundo paso. Vamos a corregir aquí algo rapidito. La teoría de cambio no es un diagrama que nomás sirve para que sea bien el informe. Es literalmente nuestra brújula. Es la historia causal que conecta lo que hacemos con lo que esperamos que cambie. La versión más simple para los que no saben qué es una teoría de cambio es, tenemos insumos con los que hacemos actividades para generar productos que producen ciertos resultados que conllevan a uno o más impactos. Ya lo hemos venido usando implícitamente y ahora vamos a dejarlo en claro. ¿Por qué es tan importante? Porque la gestión del riesgo de desastres falla, perdón que parezca merólico con esto, pero toca repetirlo, cuando nada más medimos productos. Capacitamos 500 personas, construimos 3 kilómetros de drenaje, instalamos 20 serenas. Eso no es el objetivo final. El objetivo final es mejor preparación, menor exposición, menos pérdidas, mejor recuperación. Una buena teoría de cambio nos obliga a preguntar, ¿este producto realmente genera ese resultado? ¿Y ese resultado puede generar de verdad este impacto? Entonces, evaluar en la práctica es esto, hacer explícita la cadena causal y decir en qué eslabón vale la pena medir. A veces es en resultados, a veces es en impactos, a veces en los dos, pero nunca es en productos. Y aquí viene el mensaje clave que conecta con lo que sigue. Una buena pregunta de evaluación nos ayuda a construir una teoría de cambio clara que es la base para elegir métodos adecuados. Sin eso, los métodos no ayudan en nada, ¿va? Ahora un tema central. ¿Cómo saber si los cambios que vemos se deben realmente a nuestro programa o a otra cosa que ni al caso? Ahí entra el concepto más importante de todas las evaluaciones, el contrafactual. Esta diapositiva es lo que más importa en toda evaluación de impacto. Si solo se quedan con una idea técnica de todo esto que les voy a platicar, ojalá sea esta.
Evaluar en su forma más básica gira alrededor de una pregunta que parece muy fácil, pero es bien difícil de responder. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos hecho nada? El problema es que escenario no existe. Imagínense que estoy yendo al gimnasio para bajar de peso ahora que acaba de pasar Navidad y Año Nuevo y todas las fiestas, pero el problema es que no hay un Roberto en un mundo paralelo que no esté yendo al gimnasio para comparar qué tan efectivo es el gimnasio. Si bajo de peso en 6 meses, claro que puedo decir, ah, fue el gimnasio, pero también puede ser que a lo mejor ahora estoy caminando más, que duermo mejor, que cambié mi dieta o que dejé la chela con una carnita asada y ya saben que para alguien de Monterrey eso no es cosa fácil. Entonces, sin una comparación, no sabemos qué parte de lo que veo en la báscula se debe realmente al gimnasio. Y eso es exactamente el problema que resolvemos con el contrafactual en una evaluación. Sin rodeos. Si no tenemos una comparación creíble, no tenemos evaluación. Tenemos especulación, hipótesis, anécdotas, un informe, pero no tenemos evidencia causal. ¿Y por qué esto es especialmente importante en la gestión de riesgo de desastres? Porque en desastres todo está cambiando al mismo tiempo. El clima cambia, la economía cambia, la población cambia, la exposición cambia, la intensidad de los eventos cambia. Entonces, observar un antes y después del proyecto no basta. Imagínense que se construye una obra de drenaje en una colonia y el año siguiente no se inunda. Ahí la tentación es decir, ah, pues funcionó la obra. Pero a ver, ¿y si ese año llovió menos? ¿Y si el agua se desvió y ahora se inundó otra colonia? ¿Y si hubo otras intervenciones al mismo tiempo? Sin contrafactual, no sabemos si el cambio se debe a lo que hicimos o si iba a pasar de todas formas. Tristemente, en gestión del riesgo de desastres es muy común evaluar sin contrafactual. Se mide antes y después de la obra, se compara con el año pasado, se hace una historia convincente, pero eso no es una evaluación, es efectivamente una historia. Evaluar es decir, ok, vi un cambio, pero necesito saber si ese cambio lo causó mi programa o no. Y bueno, aquí entran los métodos de evaluación. Piensen en estos métodos como una cajita de herramientas. No vamos a usar un martillo para todo, pero tampoco no dejamos de comprar un martillo porque no sirve para atornillar. Lo mismo pasa con los métodos de evaluación. Todos los métodos que voy a mencionar hoy hacen exactamente lo mismo. Intentan responder la pregunta ¿qué habría pasado sin el programa? Lo único que cambia es cómo se construye esa comparación. El primero es la asignación aleatoria o el sorteo. Aquí el contrafactual se construye desde el diseño. Se decide al azar quién recibe la intervención primero y quién después. Si el sorteo está bien hecho, los grupos son comparables en promedio. Y eso ayuda porque reduce muchísimo el sesgo. A la aleatorización en el mundo de la evaluación le llamamos el estándar oro. ¿Por qué? Porque nos protege contra nuestro propio sesgo y contra el sesgo del sistema. Pensemos en cómo se asignan los programas en el mundo real. Casi nunca se asignan al azar. Se asignan porque una colonia o un municipio lo necesitaban más, porque justo en un barrio acaba de ocurrir un desastre, porque un municipio puede ejecutarlo mejor que otro, por cercanía logística, por presión política, o siendo honestos, porque ahí se pudo. El problema aparece después cuando queremos evaluar, porque entonces comparamos lugares más vulnerables con lugares menos vulnerables, instituciones más fuertes con instituciones más débiles, comunidades más organizadas con menos organizadas. Y cuando vemos una diferencia en resultados, no sabemos si se debe a nuestro programa o a que los grupos ya eran diferentes desde el inicio. A eso se le llama sesgo de selección. La asignación aleatoria resuelve ese problema justamente. Cuando asignas por sorteo entre unidades elegibles, las diferencias iniciales entre los grupos de unidades son en promedio producto del azar. ¿Qué significa eso? Términos básicos. No elegimos al mejor, no elegimos al peor, no elegimos al que más le urge, elegimos al azar. Y eso desde el punto de vista de evaluación es oro. A ver, esta forma de evaluación nos la copiamos en economía de la medicina. La lógica la conocen muchos de ustedes. En los tratamientos experimentales, un grupo recibe el tratamiento, otro no, y la única diferencia sistemática entre los grupos es el tratamiento mismo. Acá estamos haciendo algo muy parecido. Cambiamos nomás pacientes por hogares o municipios, medicinas por programas,
y resultados clínicos por resultados sociales y económicos. Por eso a veces a este método también le llaman experimento aleatorio controlado o simplemente el método experimental. Ahora, sé perfectamente lo que muchos están pensando. ¿Cómo voy a asignar al azar algo que protege vidas? Y hay una respuesta ética para esto. No se asigna al azar, el derecho está protegido. Se asigna al azar el orden, la modalidad, el mensaje o la intensidad. Cuando los recursos son escasos o cuando se están probando alternativas, perdón. Por ejemplo, tenemos presupuesto para reforzar 500 viviendas en un municipio, pero hay 1,500 elegibles. No podemos atenderlas todas hoy. Entonces, un sorteo define el orden de manera transparente. Tienes una estrategia de comunicación de riesgo, otro ejemplo. No pruebas proteger versus no proteger. Pruebas qué mensaje logra que la gente evacúe más rápido y a tiempo. ¿Qué quiero decir con estos ejemplos? Que cuando los recursos son escasos, la evaluación es bien importante. Entonces, la asignación aleatoria es el estándar oro por una razón simple para resumir. Nos evita discusiones eternas sobre si los grupos eran distintos desde el inicio. Pero en gestión de riesgos de desastres, ustedes sabrán bien esto mejor que yo, el mundo rara vez coopera con lo que tenemos en mente. A veces el programa llega en emergencia, a veces hay que intervenir donde más surge, a veces el diseño ya está cerrado y bueno, no se puede evaluar ex post. Y no pasa nada, bueno, sí pasa, pero no es el fin del mundo. Cuando no podemos crear un grupo de control por sorteo, usamos métodos cuasi experimentales. Y se llaman métodos cuasi experimentales porque no son experimentos en sentido estricto. No hay sorteo, no hay un grupo de control creado desde el inicio. En lugar de eso, el contrafactual se construye a posteriori, usando información del mundo real, comparando unidades similares, aprovechando reglas de elegibilidad o descontando tendencias generales, ¿no? La idea es imitar la lógica causal de un experimento, pero bajo restricciones reales. No son perfectos, pero cuando están bien diseñados, son buenos para tomar decisiones de política pública. Uno muy usado, ya empezamos, es diferencias en diferencias. Aquí la idea es bien simple. Comparamos cómo cambia un grupo que recibe el programa antes y después con cómo cambia otro grupo similar que no recibe el programa y le restamos la tendencia general. En gestión de riesgo de desastres se usa mucho, por ejemplo, cuando un municipio implementa medidas de reducción del riesgo y otro comparable o un municipio vecino todavía no. Otro método es la regresión discontinua, que se aplica cuando hay reglas claras de elegibilidad. Por ejemplo, si el apoyo se asigna a municipios con un índice de riesgo mayor a cierto umbral, podemos comparar municipios justo arribita y justo abajo de ese punto de corte. La idea es que estos municipios son muy parecidos casi en todo y cualquier diferencia en los resultados se puede atribuir con bastante confianza al programa siempre que los criterios no se manipulen. Ahora, también están las variables instrumentales que se usan cuando la asignación no es aleatoria, pero depende de factores externos como la distancia, la logística, la secuencia administrativa. Y si ese factor afecta la probabilidad de recibir el programa, pero no afecta directamente al resultado, nos puede ayudar a identificar un efecto causal. Es un método muy potente y lo hemos usado en evaluaciones de impacto de gestión de riesgos de desastre. Y finalmente tenemos el emparejamiento que busca construir un grupo de comparación similar en características observables, el socioeconómico, exposición, ubicación, todo para lo que tengamos acceso a datos. Es útil cuando no ha quedado otra opción para hacer, pero igual tiene una limitación clara, solo se puede igualar en lo que vemos. Y aquellas variables que no son observables o no son medibles, no sé, confianza, liderazgo, capacidad institucional, no se van a capturar. Pero bueno, podemos hablar todo esto todo el día, pero el método no es el objetivo. El objetivo es construir un contrafactual creíble con la realidad que tenemos. Y lo único que quiero que tengan presente es que hay múltiples maneras, todas serias y rigurosas, para hacerlo. Ya los que están interesados en meterse más a detalle en esto, los invito a repasar las lecturas que les pasé. Ahí hay un montón de información. Ya hablé mucho de la evaluación en abstracto, así que ahora sí quiero contarles un poquito de cómo aterrizamos estos instrumentos concretos y cómo los usamos en el Banco Interamericano. En el banco no vemos la evaluación como un informe que se escribe al final. Lo vemos como parte de la implementación misma de un programa mediante varias herramientas. Empiezo con la matriz de resultados porque suele ser la más subestimada. Mucha gente lo ve como un anexo, algo que se llena porque alguien lo pide, pero bien usada la matriz de resultados es la columna vertebral de cualquier programa y nos ayuda a visualizar una lógica causal bien claramente. Nos obliga a responder preguntas súper importantes. ¿Qué queremos lograr de verdad? ¿Cómo sabremos si lo logramos? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué evidencia?
Ejemplo sencillo, si el objetivo es reducir el riesgo por inundaciones, kilómetros de drenaje construidos es un producto. Está bien, pero no es suficiente. El resultado debería decir algo como menos días con inundaciones, menos interrupciones y, si se puede, el impacto. Reducción de pérdidas económicas esperadas, reducción de daños acumulados. La matriz de resultados te obliga a no casarte con el entregable, sino con el cambio que se experimenta a raíz de un entregable. Y aquí va un punto bien importante. Una matriz mal hecha, sin lógica evaluable, es solo una tabla bonita. Y lo que va a pasar es que todo el monitoreo falle desde el día uno. Y lo mismo al revés. Una matriz sin plan de monitoreo y evaluación es como una ambulancia sin gasolina. Se ve impresionante, pero cuando la necesitas, no más ni para atrás ni para adelante. El plan de monitoreo y evaluación es lo que convierte la lógica en un sistema operativo real. Responde cosas bien básicas. ¿Quién mide qué? ¿Cómo lo mide? ¿Cada cuánto? ¿Dónde se guardan los datos? ¿Quién valida calidad? Y muy importante, ¿cómo se usa para tomar decisiones? Fíjense, por ejemplo, un indicador. Porcentaje de escuelas con plan de emergencia activo. Un plan bien hecho tendría que decir qué es activo, quién lo revisa, con qué evidencia, con qué frecuencia. Y si no está eso, vuelvo a lo mismo. No tenemos un plan, tenemos un reporte que encima va a ser aburridísimo de leer. Y aquí hay un punto muy importante. El plan también tiene un componente de evaluación y aquí se mete todo lo que ya vimos antes, contrafactuales, métodos, diseño desde el inicio. El error típico es querer evaluar impacto cuando el proyecto lleva por la mitad. Ahí las cosas se complican un poco más. El último instrumento es uno que en gestión de riesgo de desastres es absolutamente central, los análisis económicos, porque siempre hay más riesgos que presupuesto o prioridades. Siempre hay más necesidades que recursos, entonces hay que priorizar. Y aquí entran dos herramientas que usamos, el análisis costo-beneficio y el análisis costo-efectividad. El análisis costo-beneficio traduce la prevención a algo defendible. ¿Cuánto cuesta hoy? ¿Cuánto se evita mañana? Y algo muy importante, un buen análisis costo-beneficio no solo identifica beneficios económicos, mete beneficios sociales, beneficios institucionales, beneficios ambientales. Capturar todos los beneficios relevantes independientemente de la solución. El análisis costo-efectividad, el hermano chiquito del costo-beneficio, es clave cuando no todos los beneficios se pueden monetizar. Sirve para comparar alternativas sin forzar todo a pesos. Y ahora, algo igual de importante, cómo el banco no solo evalúa, sino que también genera los datos que hacen posible evaluaciones rigurosas. Y pues sí, el BID no solo tiene instrumentos para evaluar, el BID invierte recursos en generar los datos que hacen posible evaluaciones rigurosas. Lo que ven en esta slide, en los códigos QR, que espero que se desplieguen bien, son nuestras bases de datos institucionales, Risk Monitor y Risk Hub. Ahí los invito a que les echen un ojito y se pongan a jugar con ellas cuando tengan una chancita. ¿Por qué el banco también le interesa generar datos de gestión de riesgo de desastres? Básicamente para poder observar de manera consistente y comparable riesgo, exposición, vulnerabilidad, gobernanza, pérdidas económicas y su evolución en el tiempo. Y esto es clave porque sin datos comparables no hay contrafactual posible. Y sin contrafactual, ya lo hablamos, no hay evaluación. Déjenme aterrizar esto con un ejemplo muy específico. En una investigación reciente que desarrollé junto con un par de colegas en el banco, nos hicimos una pregunta muy directa. ¿Mejorar la gobernanza en gestión de riesgo de desastres reduce las pérdidas económicas? Parece una pregunta bastante obvia, pero es metodológicamente muy difícil de responder. ¿Por qué? Porque los países no mejoran su gobernanza al azar o por sorteo. Muchas veces lo hacen después de grandes desastres, como México después del sismo del 85, o cuando el riesgo ya es alto, como Chile, por ejemplo, o porque tienen más capacidad. Entonces, si vemos menos pérdidas después, la pregunta es inevitable. ¿Fue la mejor en gobernanza u otra cosa? Y para evaluar esto usamos variables instrumentales, uno de los métodos que ya les conté. Y bueno, ¿qué encontramos? Evidencia de que mejorar la gobernanza y gestión de riesgo de desastres causa una reducción en las pérdidas económicas por desastres, especialmente frente a eventos hidrometeorológicos. Este tipo de análisis no sería posible sin datos comparables entre países, sin series de tiempo consistentes, sin definiciones armonizadas y acceso abierto a la información.
Y aquí quiero hacer un punto muy importante para ustedes que trabajan en el terreno. El mensaje no es tienen que hacer econometría avanzada y hacer análisis nacional. No, 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 no. El mensaje es otro. Cada dato bien registrado hoy puede ser la base de una evaluación rigurosa mañana. La evaluación rigurosa no empieza en un escritorio haciendo simulaciones en la computadora con 10 tazas de café encima. Empieza en el registro administrativo bien hecho. Y aquí regreso a la metáfora del plomero. Los datos son la forma de ver dónde hay fugas, dónde hay presión, dónde el sistema no está respondiendo como esperábamos. Y cuando combinamos buenos datos con buenos métodos, la evaluación deja de ser un ejercicio retrospectivo y se convierte en una herramienta viva de la gestión del riesgo. Y ahora sí, bajo esto a nuestro país. Aquí hay un mensaje institucional clave. La estrategia del país del BID con México incluye un pilar estratégico de resiliencia. Y lo importante no es solo que existe el pilar, lo importante es cómo está construido. Este pilar viene acompañado de una matriz de resultados y eso conecta directamente con lo que hemos venido platicando hoy. ¿Por qué es relevante desde el punto de vista de evaluación? Porque cumple exactamente con los principios que discutimos. Primero, objetivos estratégicos y resultados claramente definidos. Esto obliga a distinguir entre hacer cosas y lograr cambios reales. Segundo, los indicadores son indicadores de resultados, no son indicadores de ejecución. No se mide solo cuánto se hizo, sino qué cambió. Y tercero, los indicadores son específicos, tienen líneas de base y medios de verificación. Esto desde evaluación es la diferencia entre poder demostrar progreso o no poder demostrar nada. ¿Por qué esto importa? Porque cuando resiliencia se integra así a una estrategia país, pasa algo fundamental. La resiliencia pasa de concepto abstracto y nebuloso a algo medible y por lo mismo defendible, priorizable y sostenible en el tiempo. Por eso este pilar de resiliencia es tan importante, porque no solo prioriza la resiliencia, sino que la hace además evaluable. Vamos a aterrizar todo lo que hemos hablado hoy en decisiones reales, con territorio, con restricciones y con costos. En el banco recientemente hicimos un perfil de riesgo de inversión pública, perdón, para reducir el riesgo de huracanes en el sector turístico de Acapulco y Coyuca en el estado de Guerrero. Y quiero que lo vean por lo que es, no como un ejercicio académico, sino como un instrumento para decidir qué invertir, dónde, en qué orden y con qué impacto real. Varios de ustedes pueden preguntar por qué turismo y no vivienda, salud, educación, por qué no carreteras. Pues porque en Acapulco y Coyuca el turismo no es un sector más, es actividad económica, es empleo, es ingreso, es infraestructura pública y privada altamente concentrada y es un motor clave de recuperación después del desastre. Cuando un huracán afecta fuerte al turismo, el impacto no se queda en los hoteles y restaurantes, se transmite a toda la economía local. Por eso reducir el riesgo ahí tiene un retorno social enorme. Pero ojo, no se afirma eso por intuición, se demuestra otra vez con evidencia. El corazón técnico de este perfil es el análisis costo-beneficio, pero no el costo-beneficio simplón de sale positivo o no. Aquí el documento es muy claro. La metodología combina tres cosas: modelos de riesgo tipo ingenieril, efectos sociales y económicos y modelos de optimización financiera. Eso es exactamente lo que necesitamos en gestión del riesgo de desastres. Porque lo difícil de invertir en prevención no es decir, prevenir es bueno, eso ya lo sabemos todos. Lo difícil es responder preguntas como, ¿qué inversión reduce más el riesgo? ¿En qué zona primero? ¿Qué tipo de infraestructura es más crítica? ¿Qué combinación de medidas tiene mayor efecto? ¿Cuándo conviene invertir en reducción física del riesgo? ¿Y cuándo complementar con protección financiera? Un buen análisis costo-beneficio convierte esas preguntas en decisiones para los gobiernos. Y aquí quiero subrayar lo que ya dije antes porque es clave. Este análisis costo-beneficio no se quedó solo en beneficios económicos, incorporó beneficios institucionales y ambientales, efectividad en las instituciones con distintos instrumentos financieros y ecosistemas que amortiguan marejadas y reducen daños físicos. Todo eso tiene valor y si no lo capturamos, subestimamos el verdadero retorno de la prevención. Como ven, este tipo de proyecto combina tres mundos: modelos técnicos de riesgo, economía aplicada y decisiones de política pública con restricciones reales. Eso es exactamente lo que llamamos plomería institucional. Es usar evidencia con todos los datos que tenemos para cambiar decisiones informadas. Ahora, antes de cerrar, quiero abrir un poco el ente. Todo lo que hemos hablado hoy no vive solo en proyectos aislados ni en un solo país. El banco tiene una visión regional
y una de sus apuestas centrales es la iniciativa Preparados y Resilientes en las Américas, el marco del BID en gestión del riesgo de desastres para los próximos 5 años. Quiero que se queden con una idea clave desde el inicio. Esto no es un programa de actividades, es un programa de impacto. Es regional porque hay problemas en gestión del riesgo de desastres que no se resuelven país por país. Datos fragmentados, dificultades en coordinación en crisis, una creciente vulnerabilidad financiera frente a desastres que cada vez cuestan más. El programa conecta con muchas de las cosas que ya platicamos porque está diseñado para ser evaluable. Tiene objetivos claros, pilares definidos y algo fundamental, indicadores para medir progreso. Entonces, les voy a pasar un video, pero antes de verlo, les propongo algo simple. Véanlo con lentes de evaluación. Preguntarse qué se puede medir, qué evidencia se puede generar y qué decisiones podrían ajustarse en el camino. Ahí les pido, por favor, si pueden proyectar el video. Latin America and the Caribbean is the world's second most disaster-prone region. Every year, millions of people feel the impact of events that endanger lives, destroy livelihoods, and compromise decades of progress. These challenges not only test our capacity to adapt and respond, they also remind us that to prevent is better than to react. Every minute counts when it comes to protecting the most vulnerable communities and preserving the ecosystems that shield us from disasters. To tackle these ongoing risks, the Inter-American Development Bank has designed Ready and Resilient Americas, a regional impact program on disaster risk management to strengthen countries' resilience and transform how the region anticipates and responds to disasters. Ready and Resilient Americas is built on 3 essential pillars. 1. The power of data-driven risk management. Prevention starts with knowledge. Advanced tools and early warning systems help identify risks, anticipate their impact, and make informed decisions to protect both human lives and biodiversity. Two, stronger alliances, agile response. In critical moments, every second matters. Public-private alliances will accelerate the mobilization of technical, logistical, and human resources across the region. 3. Bridging the investment gap. Resilience requires resources. Through resilience bonds and innovative insurance products, Ready and Resilient Americas provides countries with the tools needed to invest in prevention, protect critical infrastructure, and accelerate sustainable recovery. With Ready and Resilient Americas, Latin America and the Caribbean have the tools to better face the challenges of an increasingly uncertain future. Together, we can create a safer and more resilient tomorrow. Let's get ready. Gracias por su tiempo para ver el video. Regreso a la presentación. Ok. Ya visto el video, una idea final. El video muestra una visión, pero nuestro trabajo es convertir esa visión en algo que se pueda medir, ajustar y demostrar. Los pilares del programa siguen siendo exactamente la lógica que discutimos hoy. Objetivos claros, resultados esperados, indicadores, seguimiento y capacidad de ajuste. No es un programa perfecto, ninguno lo es, pero sí es un programa diseñado para aprender y desde evaluación, eso es un golazo. Entonces, ya no quiero ser la barrera entre la hora de la comida y ustedes, así que un mensajito final.
a mí me gustaría que se llevaran esto. 6 ideas, no técnicas, no abstractas, operativas. Y las voy a decir de la misma forma todas porque no es casualidad. Evaluar para diseñar desde el día 1. Evaluar no es algo que significa agregar al final cuando ya todo está decidido. Eso no es evaluación. Evaluar desde el día 1 significa tener la pregunta clara, la teoría de cambio, los indicadores y el plan de datos antes de implementar. El diseño es donde nace la evaluación, no después. Evaluar para aprender con evidencia creíble. Aquí lo digo por millonésima vez. Sin datos no hay aprendizaje. Y sin aprendizaje lo que hacemos es repetir. Repetimos intervenciones que más o menos funcionan, repetimos procesos que consumen recursos, repetimos errores con muy buenas intenciones, pero errores al final. Gestión de riesgo de desastres, repetir errores no es neutro. Es costoso y a veces es irreversible. Evaluar para medir reducción real del riesgo. No hagamos, logremos. Porque podemos hacer talleres, simulacros, mapas, obras, planes, códigos y aún así no mover el riesgo. Evaluar es preguntarse qué pasó con la exposición, con la vulnerabilidad y con las pérdidas. Si no cambió nada de eso, entonces solo ejecutamos. Y ejecutar no es el objetivo final. Evaluar para generar evidencia creíble y no confundir suerte con efecto. En el mundo real, todo cambia al mismo tiempo. El clima, la economía, la población, la política, llegan otros programas. No atribuyamos al proyecto, un resultado que habría ocurrido de todas formas. Por eso insistimos tanto hoy en el contrafactual. No se les olvide, ¿qué habría pasado si no hubiéramos intervenido? Evaluar para invertir mejor. Los recursos nunca alcanzan. Nunca, tú lo sabes mejor que yo. Entonces, el reto no es si hacemos algo, sino qué hacemos primero, dónde, para quién y con qué impacto real. Por eso herramientas como el costo-beneficio y costo-efectividad son tan importantes en la gestión del riesgo de desastres. Y un buen análisis va a capturar todos los beneficios económicos, sociales, ambientales, institucionales. Y finalmente, evaluar para ser plomeros de la resiliencia. Y cierro volviendo a la metáfora del plomero. El plomero trabaja con la realidad, instala, observa, ajusta. Le vale el diseño perfecto, le gusta que las cosas funcionen. La evaluación bien hecha hace exactamente eso. Detecta dónde hay fugas, corrige incentivos, ajusta tuberías en procesos y escala lo que sí funciona. Y aquí está el mensaje final, ahora sí. La buena evaluación cambia decisiones reales, cambia presupuestos, cambia prioridades, cambia prácticas. Y en gestión de riesgo de desastres, dejar de hacer lo que no funciona también salva vidas. Quiero agradecer de verdad a Senapred por la invitación y sobre todo por el trabajo que hacen todos los días. Y todos los que están aquí conectados, ustedes están en terreno donde todo esto se pone a prueba, con presión, con urgencia, y ustedes hacen su trabajo siempre con compromiso y responsabilidad. Entonces, desde el BID, cuenten con nosotros como aliados para diseñar mejor, para medir mejor, evaluar con rigor y al final, para que nuestra gente sea más resiliente ante el próximo desastre y viva mejor. Muchas gracias.